al debate. Es decir, hay un terreno importante por explorar, un terreno que, lógicamente, cada institución debe configurar y que yo marcaría bajo esa denominación genérica de derecho al Parlamento como instrumento para conjugar la participación y la representación en la sede parlamentaria. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Bien, en esta suerte de ponencia a la limón que nos habíamos propuesto el doctor Tudela y yo, me correspondería tratar de, después de sus interesantes reflexiones teóricas sobre las bondades, pero también sobre los peligros de una participación ciudadana mal entendida en el seno del procedimiento legislativo, digo que me correspondería a mí tratar de aterrizar un poco esas reflexiones e ir comentando los mecanismos concretos de participación ciudadana que se dan en el procedimiento legislativo. Terminaba en realidad el doctor Tudela hablando de la iniciativa legislativa popular y va a ser el primer mecanismo que yo les comente, porque desde luego una de las primeras formas de participación ciudadana puede ser el que los ciudadanos se responsabilicen de la redacción de la iniciativa legislativa. En definitiva, que los ciudadanos redacten aquella iniciativa legislativa que querrían ver aprobada por el Parlamento. Es la iniciativa legislativa popular, esta sí que tiene regulación constitucional. Creo que comentábamos el otro día que, a diferencia de su Constitución, la nuestra no recoge con carácter general el derecho a la participación ciudadana en el procedimiento legislativo, pero sí que reconoció desde el primer momento la iniciativa legislativa popular. La Constitución sí que desgrana las posibilidades de iniciativa legislativa y veíamos el otro día que lo mismo que la reconoce al Gobierno, que es el que en el 90 y tantos % de los casos acaba ejerciéndola, se lo reconoce a los parlamentos autonómicos, se la reconoce al Congreso, al Senado, con las limitaciones que vimos el otro día, y se la reconoce en concreto a 500.000 ciudadanos. Es decir, el artículo 87 de la Constitución permite que si 500.000 ciudadanos ponen su firma avalando un texto legislativo, ese texto legislativo pueda llegar a presentarse al Congreso de los Diputados e iniciar su tramitación. El constituyente también dejó claro que no quería que fueran los ciudadanos los que se responsabilizaran de determinadas leyes y sí que estableció que no cabía la iniciativa legislativa popular en materias de ley orgánica o en materia tributaria, entendemos por qué, en materias de carácter internacional y, decía la Constitución, aunque tiene meramente carácter residual, ni en lo relativo al ejercicio de la prerrogativa de gracia. Bien, la ley orgánica que desarrolló esta previsión constitucional, que regula hoy por hoy en España la iniciativa legislativa popular, amplió a 2 materias esa exclusión, aunque en realidad no hizo sino hacer una interpretación sistemática de la Constitución y recoger lo que ya se derivaba de otros preceptos constitucionales. Y es que, por ejemplo, no cabría que los ciudadanos ejercieran su iniciativa para la aprobación de los presupuestos generales del Estado, es lógico, ni para los proyectos de planificación económica. Bien, con esas salvedades, por tanto, es posible que en España, si se reúne ese número de firmas, se presente una iniciativa legislativa popular. ¿Qué requisitos se le exigen a los ciudadanos que se atrevan a esta labor? Les anunciaré ya que de los 78 intentos que ha habido ante las Cortes Generales no ha prosperado ni una sola iniciativa legislativa popular en España. Esa práctica contrasta ligeramente con la que tenemos en los parlamentos autonómicos. En los parlamentos autonómicos, en algún caso, sí se ha llegado a aprobar iniciativas legislativas populares, por ejemplo, en el nuestro, en el de procedencia de la EMIO, en las Cortes de Aragón, que llevamos en funcionamiento desde el año 87, se ha conseguido sacar adelante una sola iniciativa legislativa popular y, porque vean el contenido, se trataba de la regulación de un órgano consultivo en materia de medio ambiente. ¿Vale? No era una ley de un gran calado que reflejaba, pues sin más, el intento de los ciudadanos de que hubiera un órgano consultivo donde también los ciudadanos tuvieran participación, que fuera oído en materia medioambiental. Decía, ¿qué requisitos formales se exigen? Pues, lógicamente, se exige que se presente un texto articulado, que tenga una exposición de motivos que justifique por qué se considera necesario aprobar esa ley,
que se relacionen las personas que están al frente y que subrayan ese texto, lo que se denomina una comisión que promueve el texto, la comisión promotora, es decir, que aparezca el nombre y apellidos de las personas que se responsabilizan de ese texto. Y también se les pide algo que, por cierto, no se pide al Gobierno cuando redacta un proyecto de ley. Se pide que el texto no trate materias distintas, es decir, que presente cierta homogeneidad. Es decir, que no sea una ley de modificación múltiple, es decir, que presente una estructura homogénea. Si se cumplen estos requisitos, la iniciativa será admitida. Es decir, la mesa de la Cámara, es algo en lo que hemos venido insistiendo por distintas razones aquí a lo largo de las jornadas, la mesa del Congreso no puede dejar de admitir a trámite un texto que cumpla estos requisitos. Pero eso sí, sí que puede rechazarlo por el hecho de que estuviera tramitando un proyecto o proposición de ley con idéntico objeto que estuviera ya como mínimo en fase de enmiendas. En ese sentido, se da una cierta preferencia al legislador profesional, por así decir, frente al ciudadano, y si ya con el mismo objeto hay en tramitación un proyecto de ley, sería una causa de inadmisión. Pero en principio, si esos requisitos formales se reúnen, se admite y, por tanto, a partir de ahí, los ciudadanos tienen el plazo de 9 meses, que se puede ampliar por otros 3, para ponerse a recoger las 500.000 firmas. Es decir, hasta ese momento, quien ha aparecido en escena ante el Parlamento es meramente una comisión promotora, alguien que dice querer reformar, pues no sé qué, aspecto de educación, de sanidad, el objeto de que se trate. Una vez que aparece admitida por la Cámara, se permite que se inicie el cómputo para la recogida de firmas. Será la Junta Electoral Central la que certifique ante la Mesa del Congreso cuándo y cuántas firmas se han recogido, de tal manera que si terminado el plazo, como máximo de 12 meses si hubiera habido prórroga, no se han recogido las firmas, la iniciativa no se tramita, no pasa por tanto a la tramitación parlamentaria, pero si se han recogido las firmas necesarias, en principio ya está en condiciones de ser incluido en el orden del día del Pleno de la Cámara. Claro, la Ley de Iniciativa Legislativa Popular dice que a partir de ese momento la Mesa lo que tiene que ordenar es que se publique, para que por tanto pueda ser conocido por todos los diputados y para que ellos puedan valorar cuándo se lleva a pleno para su debate. Porque recuerdan que cuando hablábamos de proposiciones de ley yo les decía, a diferencia de los proyectos de ley, las proposiciones de ley, para dar el ok a su tramitación, necesitan pasar por el trámite de toma en consideración. Es decir, el Pleno de la Cámara da su plácet para que la iniciativa se tramite. Bien, pues las de iniciativa legislativa popular, como en el fondo también son proposiciones de ley, tienen que superar ese debate de totalidad en que la Cámara en pleno dirá que quiere tramitarlo, que quiere que llegue a aprobarse una ley de esas características, siquiera enmendando su contenido, pero que quiere tramitarla. Claro, la Ley de Iniciativa Legislativa Popular dice que la Mesa tiene 6 meses para incluirlo en el orden del día del Pleno y empezar así. Lo que no dice es qué pasa si no se acaba incluyendo en el plazo de 6 meses. Es decir, que los grupos parlamentarios pueden no querer incluir en el orden del día y, por tanto, no llegar nunca a tomar en consideración una iniciativa legislativa popular. O bien, superar esa fase de toma en consideración, es decir, avalar la tramitación del texto, pero luego que el texto acabe durmiendo el sueño de los justos y nunca entre en la fase de ponencia. La ley también matiza alguna cuestión importante para la comisión promotora que quizá después de tantos desvelos para recoger las firmas necesarias ve como el texto no prospera, y es que se permite compensar a la comisión promotora por todos los gastos que pueda justificar que haya hecho para la recogida de firmas si al menos el texto alcanzara la tramitación parlamentaria. Se prevé incluso una compensación por los gastos justificados de hasta un importe de 300.000 euros. Bien, esta sería, por tanto, les describo así, pero también les he anticipado cuál ha sido la práctica. Se han presentado hasta en 78 ocasiones iniciativas legislativas populares y no ha prosperado ninguna ante las Cortes Generales, bien porque no ha habido voluntad política, es decir, se ha alcanzado el número de firmas, se ha admitido a trámite, pero no ha prosperado, o bien en alguna ocasión lo más que ha conseguido es que
acabara subsumida en algún otro proyecto de ley con el que tenía encaje la iniciativa y, por tanto, es verdad que a lo mejor parte de ese contenido se ha visto incluido en alguna otra iniciativa legislativa, pero lo cierto es que, en sentido propio, ninguna iniciativa se ha aprobado ante las Cortes Generales. Sería esta una primera vía de participación, que los ciudadanos se responsabilizan de un texto y lo presentan ante la Cámara. Lo más normal, como también comentaba antes el doctor Tudela, será que los ciudadanos no hagan este esfuerzo ingente, que saben que a la postre tampoco va a dar mucho fruto, y que se preocupen por influir en los textos que han presentado otros. Es decir, no se responsabilizan de la iniciativa, sino que participan de las formas que ahora veremos en una iniciativa que saben que ya existe y que, por ejemplo, está preparando el Gobierno o que ya ha presentado el Gobierno ante el Congreso de los Diputados. ¿Cómo se participa, por tanto, en los proyectos de ley o en las proposiciones de ley del Congreso o del Senado? Lo comentaba ya el doctor Tudela, es inevitable que me vaya a repetir en ideas que él ha expuesto. Decía que suele ser muy común que ya se empiece a participar desde el momento en que se sabe que el Gobierno está preparando un anteproyecto de ley. Es decir, cuando todavía el Gobierno no lo ha presentado a la Cámara, cuando lo está preparando, cuando lo está elaborando, cuando está sondeando cuáles son los intereses en presencia y qué le interesa llevar al contenido de esa regulación. En realidad, todo esto estaría reglamentado en la Ley del Gobierno, porque en la Ley del Gobierno se dice qué trámites debe observar el Gobierno cuando se propone elaborar un anteproyecto de ley y lo mismo, qué trámites tiene que observar cuando se propone aprobar un reglamento. Pues bien, si acudimos a esa ley del Gobierno, se establece que además de pedir informes a los órganos consultivos que por razón de la materia se vean afectados en relación con ese anteproyecto de ley, puede abrir fase de consultas. Claro, esas consultas son tan indeterminadas como se comentaba antes, es decir, claro que el Gobierno decide con quién consulta y lo lógico es que habrá consultas, con independencia de que haga o no caso de lo que allí se le dice, lo lógico es que habrá consultas generales de todos los colectivos, de todos los organismos que se le ocurran al Gobierno que puedan resultar afectados por la regulación. Pero también es posible que el Gobierno no quiera recibir a